Bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su presentador, Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos de nuevo esta tarde y siempre nos gusta no solo invitar a nuestra audiencia televisiva a ser parte de nuestra clase, sino que también queremos que ustedes, amigos de la televisión, se den cuenta de eso. Es una tarde de miércoles y la mayoría de estas personas, por supuesto, están disfrutando de su jubilación y porque de vez en cuando llega la pregunta, ya saben, bueno, ¿por qué no tienen jóvenes en su audiencia? Bueno, nuestros jóvenes con suerte están trabajando, no tienen tiempo para estar aquí toda una tarde, así que de todos modos, siempre apreciamos el hecho de que vienen de bastante lejos. De hecho, hoy tenemos personas de Indiana. Y como les he dicho, a la audiencia del estudio antes han sido algunos de nuestros oyentes más antiguos allá afuera, ahí, en ese mercado, y estamos contentos de tener a la gente de Indiana con nosotros. Y luego tenemos a nuestro hijo menor y su esposa, Kim, y a los 4 pequeños con nosotros hoy, y la cámara probablemente los captará de vez en cuando a lo largo de la tarde. Así que de todos modos, ustedes en la televisión de nuevo, siempre nos gusta agradecerles desde lo más profundo de nuestro corazón por sus oraciones, su ayuda financiera y sus cartas. Vaya, nunca dejamos de apreciar nuestro tiempo de correo y supongo que eso es todo lo que puedo hacer. Solo decimos gracias. Sabemos que el Señor nos está usando de una manera más allá de lo que pudiéramos imaginar y solo oramos para que Él continúe considerando apropiado usarnos por su gracia. Está bien, ahora creo que eso es todo lo que necesito, excepto para recordar a nuestra audiencia televisiva que todos nuestros programas anteriores están, por supuesto, disponibles en video, la cinta de audio, así como la pequeña página impresa, que son transcripciones palabra por palabra. Si estás interesado en alguna de esas cosas, siéntete libre de llamarnos a ese número 800 o envíanos una nota y te lo haremos llegar. Está bien. Sigo siendo recordado de que están muy contentos, de que no usamos mucho de nuestro tiempo para la música, porque lo que necesitamos hoy más que nunca es simplemente permanecer en la palabra. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos directamente a Segunda de Tesalonicenses hoy y comencemos esta pequeña carta del apóstol Pablo que siguió a la primera carta, probablemente en un lapso de un par o 3 meses. Y siempre tengo que recordarles a mis oyentes, sean quienes sean, que el apóstol Pablo, por supuesto, llegó a estas ciudades gentiles prácticamente sin previo aviso, sin fanfarrias, sin hombres de avanzada, sin una gran campaña publicitaria de Madison Avenue, y simplemente predicó. El Evangelio, eso es todo lo que hizo. Él simplemente exaltó a Cristo crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos. Y estas personas paganas, estos paganos, en este caso griegos, que habían estado adorando a todos los dioses y diosas de la mitología, fueron de repente transformados cuando creyeron en el Evangelio. Y luego el milagro de esto es que, a pesar de las presiones inmediatas, de la persecución y la tribulación, evidentemente nunca titubearon. Y por supuesto, después de escribir la primera carta a los tesalonicenses, Pablo bajó a Atenas y luego a Corinto, y sin duda, como puedes entender, estaba un poco preocupado. ¿Están estos nuevos creyentes manteniéndose firmes? ¿Son capaces de resistir las presiones de la persecución? Y como he señalado tan a menudo, no solo era del mundo pagano, sino que también era del barrio judío, quienes, por supuesto, simplemente no podían soportar a los gentiles, teniendo parte del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y así, esta pequeña segunda carta es una respuesta sin duda a Pablo, habiendo escuchado a través de Timoteo o de alguno de los otros que los tesalonicenses se estaban manteniendo firmes. A pesar de su persecución, no se estaban rindiendo, no estaban cediendo. Y así esta es una carta que simplemente muestra, creo, el asombro de los apóstoles, que estas personas recién salidas del paganismo, apenas conscientes
de la obra de Cristo, su resurrección y su regreso. Y así la pequeña carta de 2 Tesalonicenses, incluso más que la primera, va a tratar sobre el pronto regreso de Cristo. Ahora, al entrar en la carta, volveré a la pizarra y mostraré eso. Incluso Pablo, al principio de su ministerio, ciertamente no tenía idea que la era de la iglesia o la era de la gracia duraría casi 2000 años, que por supuesto es donde estamos ahora. Pablo, junto con el resto de las escrituras de los escritores, de los profetas y de los 12, todos estaban, por supuesto, esperando el regreso de Cristo en poco tiempo. Y no fue hasta que Pablo llegó al final de su ministerio, creo que se da cuenta de que la nación de Israel ha sido dejada de lado por probablemente más tiempo del que pensaba, y que la era de la iglesia no solo terminaría en su vida, sino que continuaría por al menos algún tiempo. Y así siempre obtiene el contexto de estas cosas. Ahora recuerda también, como señalamos cuando comenzamos a estudiar por primera vez las epístolas de Pablo, las cartas a los tesalonicenses, son probablemente las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo, aunque están hacia el final de sus epístolas de la iglesia en nuestro Nuevo Testamento. Sin embargo, evidentemente fueron escritas primero. Pero recuerdas, señalé hace varios meses que las cartas de Pablo finalmente terminaron en su orden en nuestro Nuevo Testamento, exactamente como les corresponde, solo porque no fue el orden en que fueron escritas, pero doctrinalmente están exactamente donde les corresponde. Primero, por supuesto, nos adentramos en el libro de Romanos, ese gran libro de doctrina, y luego en las 2 cartas a los Corintios, que fueron escritas a una congregación que lo necesitaba corrección, tenían muchos problemas. Y luego, por supuesto, la siguiente fue la carta a los Gálatas, nuevamente enfrentando el hecho de que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y luego, las siguientes epístolas de Pablo fueron escritas desde la prisión en Roma, que por supuesto están hacia el final de su vida, escritas probablemente alrededor del 64, 65, 66 de Cristo, y en esas epístolas de prisión él estaba nuevamente llevándonos a un nivel más alto doctrinalmente, mostrándonos nuestra posición en Cristo como miembros redimidos y regenerados del cuerpo, gentiles, en la carne. Y ahora llegamos al tercer nivel. En los escritos de Pablo, en lo que respecta a sus doctrinas, están las 2 pequeñas cartas a los tesalonicenses que hablan del tiempo del fin, cómo la iglesia va a terminar su tiempo en el planeta, y es completamente diferente de cualquier cosa sobre la que los profetas del Antiguo Testamento habían escrito, porque es una venida separada de Cristo que no tiene nada que ver con el regreso de Cristo a Jerusalén y el monte de los olivos. Así que siempre ten en cuenta estas cosas mientras lees eso. Ahora, el apóstol es recibido respondiendo a la buena noticia de que los tesalonicenses se mantienen firmes en su fe y están esperando el regreso de Cristo. Está bien, empecemos directamente en el capítulo 1, versículo 1, donde Pablo, por supuesto, escribe ese saludo típico. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, a esa pequeña asamblea de creyentes en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y luego, nuevamente, la palabra favorita de Pablo, todo es por la gracia de Dios. Gracia a ustedes y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos obligados a dar gracias a Dios siempre por ustedes, hermanos, como es apropiado, porque su fe ve, no tanto por su trabajo, sino que su fe crece de manera extraordinaria, y la caridad o el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunde. Ahora ves, esta es la primera señal de una experiencia de salvación. Las personas que eran incapaces de amar, de repente son capaces de amar. Nunca olvidaré el testimonio de un viejo que había salido de un trasfondo bastante duro.
un trasfondo no espiritual. Y él dice, ya sabes, último, dijo, desde que estoy salvado, dijo, personas a las que casi podría haberles disparado entre los ojos, ya no me siento así acerca de ellos. Oh, él dice, no son el tipo de personas a las que podría simplemente acercarme y abrazar, pero dijo, ahora, en lugar de odiarlos y detestarlos, los amo y simplemente me siento tan apenado por ellos. Esa es la mejor manera en que podría expresarlo. Simplemente me siento tan apenado por ellos. Y no es eso todo. Quiero decir, probablemente no estamos inclinados a amar a este tipo de personas, como probablemente el Señor podría amarlos porque somos humanos, pero al menos hemos cambiado nuestra actitud para que ahora podamos, simplemente nos sentimos tan apenados que todavía están en una oscuridad espiritual tan abyecta. Está bien, entonces él dice, nos damos cuenta del amor que se están mostrando unos a otros. Verso 4, así que nosotros mismos nos gloriamos en ustedes. Oh, Pablo estaba simplemente emocionado cuando recibía noticias de estas pequeñas congregaciones gentiles sobre cómo estaban manteniéndose firmes en la fe. Nos gloriamos en ustedes en las asambleas de Dios por su poder, paciencia y fe en todo lo que haces. ¿Cuál es la siguiente palabra? Persecución. Mira, no me lo estoy inventando. Cuando les digo que estos pobres paganos gentiles, salvados de ese trasfondo pagano y ahora viviendo la vida de un creyente, inmediatamente enfrentaron una intensa persecución. Quiero decir, no el tipo que podemos experimentar de vez en cuando, pero la suya era intensa. Sus vidas podrían estar en peligro, probablemente. Perdieron su medio de vida y aún así nunca se apartaron de ello. Y así es lo que está diciendo, que la paciencia y la fe en todas sus persecuciones y tribulaciones, que ustedes, ¿y cuál es la palabra? Perseverar. Nunca es fácil, ¿verdad? Y luego el verso 5. Todo esto, manteniéndose firmes a pesar de las presiones, era un signo manifiesto o un ejemplo del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual también sufren. Está bien, ahora aquí es donde tenemos que volver y comparar las escrituras con las escrituras. Regresen a Romanos un momento. Regresen Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y nos detendremos en el versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, deteniéndonos en el versículo 18. Mira lo que el apóstol Pablo escribe a estos gentiles en Roma, y todavía nos está escribiendo a nosotros como gentiles hoy. Y él dice, considero que los sufrimientos, mira, el tipo de sufrimientos que los creyentes de Tesalónica estaban atravesando, considero que los sufrimientos de este tiempo presente, es decir, en nuestra estancia terrenal como creyentes, no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos revelará. Y así, esto es lo que siempre tenemos que hacer. Tenemos que poner la oposición que podemos enfrentar en esta vida en la tierra. Tenemos que ponerlo constantemente. La comparación con la gloria que un día se nos va a revelar y en la que vamos a entrar y vivir, no solo por un corto periodo de tiempo, sino para todos. La eternidad. Está bien, vuelve a 2 Tesalonicenses, si puedes. Y así dice que eres considerado digno del reino porque estás sufriendo por él. Está bien, ahora, versículo 6. Esto es un poco de consuelo, porque imagino a cada creyente que sufre a manos de un incrédulo, grosero, ya sea pagano, ya sea judío, o incluso en nuestro propio tiempo, es nuestra tendencia natural decir, pero Dios, ¿no les vas a hacer pagar por esto? Sí, lo hará. Pero mira lo que dice Pablo. Viendo
que es versículo 6, que es algo justo ante Dios. Y ya sabes, Dios no puede hacer nada que esté mal. Dios nunca puede hacer nada que sea injusto. Dios solo sabe cómo hacer eso, que es recto y justo. Y así dice, viendo que es algo justo ante Dios, recompensar o devolver la tribulación a ellos que te molesta ver, no se van a salir con la suya. Estas personas que atormentaron a estos creyentes de Tesalónica no se van a salir con la suya. Incluso si lo hicieron en su vida física, aún van a presentarse ante el gran trono blanco un día, y Dios es justo, y Dios no olvidará esas cosas. Y así podemos encontrar consuelo en eso, que aunque no podemos contraatacar nosotros mismos, aún tenemos la promesa de que Dios lo hará. Está bien, ahora estoy pensando en un versículo en Apocalipsis, espero poder encontrarlo. No pensé en esto mientras me preparaba para ello, pero regresa conmigo a capítulo 18 en Apocalipsis, y simplemente vamos a entrar en versículo 4. Y esto es solo un pequeño indicio, creo, de lo que Pablo nos está dando aquí en la carta a los tesalonicenses. Ahora, por supuesto, todos ustedes se dan cuenta de que el Apocalipsis es el relato de los eventos de la tribulación, cuando la ira de Dios, y lo estaremos viendo más tarde esta tarde, cuando la ira de Dios se va a derramar sobre la humanidad, que rechaza a Cristo de una manera que nadie puede comprender, va a ser tan lejos de nuestra comprensión que la ira de Dios se derrama sobre la humanidad que rechaza a Cristo. Está bien, ahora esto es solo otra pequeña imagen de eso. Apocalipsis 18, entrando en el versículo 4. Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas por sus pecados, es decir, de este mundo que rechaza a Cristo, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios los ha recordado. ¿Qué iniquidades? Es decir, estos actos de persecución de estas personas incrédulas. Ahora, el versículo 6, recompénsala. Es decir, este grupo de personas que han estado atormentando a los creyentes, recompénsala así como ella os recompensó doble a ella, doble, de acuerdo a sus obras. Es decir, la persecución que este grupo promovido sobre el mundo creyente, en la copa que ella ha llenado, llenadla doble. Ahora, esto es lo que vendrá sobre la tierra en esos últimos 7 años. Versículo 7. Cuánto se ha glorificado a sí misma y ha vivido deliciosamente. Ese es este sistema mundial. Tanto tormento y tristeza, dale a ella, porque ella dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina. No soy viuda, no veré tristeza. Pero, oh, Dios dice, sí, lo harás. Y así, en el versículo 8, Él regresa, y por lo tanto vendrán sus plagas, la ira y los juicios de Dios. Por lo tanto, sus plagas vendrán en un solo día. Ahora, estos, por supuesto, al final de la tribulación, muerte, luto y hambre. Y ella será completamente quemada con fuego, porque fuerte es el Señor Dios. Está bien, entonces, a medida que bajas a... Oh, veamos. Quería encontrar otro versículo donde el Señor literalmente les dice que sigan adelante y beban sangre. Creo que eso está de vuelta en el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 6. Aún en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 6, y vi a la mujer ebria con que la sangre de los santos, los creyentes a quienes este grupo ha perseguido, sin piedad,
y con la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, me maravillé con gran admiración. Y entonces, veamos. Oh, todavía no puedo encontrar el versículo que realmente estaba pensando, donde él, en tantas palabras, simplemente dice, siempre has tenido sed de sangre, ahora bébelo. Ahora, bébelo, porque al igual que en el Egipto de Faraón, verás, el suministro de agua dulce del mundo se secará y el Señor le dirá literalmente, bueno, tienes sangre para beber y eso es lo que siempre has tenido sed. Ahora, adelante. Bueno, siempre ten la seguridad de que Dios es justo y un día, Él va a equilibrar las cuentas. Está bien, regresa conmigo un minuto nuevamente a Dulce a Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 6. Así que, dado que es algo justo, Dios nunca hará nada que no sea justo y equitativo, dado que es algo justo para Dios recompensar con tribulación a quienes te causan problemas. Dios está llevando el registro. Está bien, ahora entonces, versículo 7. Y a ustedes que están en problemas, a ustedes tesalonicenses que están bajo esta intensa persecución, descansen con nosotros, dice Pablo. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, y por supuesto, eso es una referencia a su venida, para sacar a los creyentes de esa situación de intensa persecución. Está bien, ahora mira el versículo 8. Mira, aquí viene la ira, la justicia y la rectitud de Dios. Versículo 8. En fuego llameante, tomando venganza de aquellos que no conocen a Dios y que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está bien, ahora tengo que recordarles a todos ustedes aquí, así como a nuestra audiencia de televisión. ¿Recuerdas? En la grabación del mes pasado, seguimos todas las referencias, comenzando en Isaías capítulo 2 y llegamos hasta el Antiguo Testamento a través de los Evangelios y luego a las cartas de Pablo, donde menciona casi nada más que esto, y luego entramos en el libro de Apocalipsis y te mostramos todas las descripciones gráficas del día del Señor. ¿Recuerdas eso? El día del Señor, cuando estará oscuro y sombrío, cuando habrá tal intensa ira de Dios siendo derramada sobre esa generación que rechaza a Cristo, que sentimos que es esta. Honestamente siento que el Señor va a venir en mi vida y no me quedan tantos años, y supongo que la mayoría de ustedes están en esa misma categoría, pero estoy seguro de que, a menos que pase algo diferente, mi esposa y yo no vamos a tener que hacer ese viaje al cementerio. Estoy casi seguro de que vamos a experimentar esa súbita transformación. Pero lo que sea, una vez que la iglesia esté fuera de escena, la ira y la vexación de Dios, el día del Señor va a llegar. Ahora, a medida que avanzamos en Don Tesalonicenses, hice el comentario, creo que en varios programas anteriores, que el apóstol Pablo, casi sin excepción, no trata con las profecías del Antiguo Testamento. Y aquí está, la única posible excepción a medida que avanzamos en 2 Tesalonicenses 2, e incluso algunas de estas declaraciones aquí. Aparte de eso, Pablo nunca se refiere a cosas proféticas. Pablo solo se ocupa de la iglesia durante esta era de gracia, y por supuesto, la razón de eso es que no hay profecía dirigida al cuerpo de Cristo. No estamos bajo ninguno de los pactos del Antiguo Testamento. No estamos bajo ninguna de las profecías del Antiguo Testamento. Esas estaban todas dirigidas a la nación de Israel. Y así, cuando Pablo escribe sus cartas a la iglesia desde Romanos hasta Filemón, no tiene que tratar con la profecía porque no tenemos ninguna parte en eso.
Ahora, por supuesto, a medida que vemos las cosas, preparándose, y como he aludido a ello tan a menudo en el programa y en mis clases, es como preparar el escenario para un drama. El drama en sí no puede comenzar hasta que todo esté listo detrás del telón, ¿verdad? Tienes que tener a los personajes listos, tienes que tener los accesorios listos, tienes que tener el fondo listo, tienes que hacer la publicidad, tienes que hacer saber a quienes van a ser tus clientes sobre este drama. Pero el drama en sí nunca puede comenzar hasta que haya ese levantamiento oficial del telón. Y entonces el drama comienza. Está bien, ahora estamos en ese mismo tipo de situación. Estamos viviendo en estos días en los que se está preparando el escenario detrás del telón. Todos los líderes políticos del mundo, los principales actores clave, están siendo colocados en el lugar correcto. Toda la tecnología que es absolutamente necesaria para los eventos del fin de los tiempos está apareciendo en la escena. Todas las naciones del mundo se están alineando poco a poco y ahora cada vez más rápido, por supuesto preparándose para ese final, levantamiento del telón. Y por eso sigo diciendo todo el tiempo, no hay profecía dirigida a la iglesia, porque estamos viviendo en ese período de tiempo abierto que nunca fue profetizado, fue revelado solo al apóstol Pablo, y dado que no estamos en profecía, es lógico que de una forma u otra tenemos que ser apartados del camino antes de que la profecía se convierta en la norma del día. Y eso es lo que estaremos viendo en los próximos programas. Es el fin del cuerpo de Cristo en la tierra, que no está asociado con ira, vexación y tribulación, sino más bien, como señalamos en los últimos programas, salimos de un conjunto de circunstancias tranquilas, sin la batalla de Armagedón, sin terremotos, volcanes, muerte y hambre que la acompañen. Pero en su lugar solo sonará la trompeta del Señor y nos iremos de aquí. Sabes, siempre me gusta recordar al tipo de Denver. Lo he compartido antes en el programa y él todavía lo ve todo el tiempo. Cenamos con él de nuevo la otra noche y nunca lo olvidaré. Él tiene un grupo de tipos fuertes que trabajan para él. Estos jóvenes de 25 a 30 años, algunos de ellos son algunos de los jóvenes más duros de Denver, y él tiene un devocional con él cada mañana. Y él me dijo, él dice, sabes, una mañana les dije a esos chicos, antes de que comenzaran sus diversas actividades laborales, dijo, ahora miren chicos, uno de estos días, van a ver el camión del viejo Jim justo en el centro de Denver en un semáforo y él se irá de allí. Bueno, así es exactamente como va a ser, ¿ves? Donde quiera que estemos como creyentes, cuando suene esa trompeta, nos iremos de allí y me emociona muchísimo esa perspectiva de que un día va a suceder. Ahora el mundo puede burlarse todo, lo que quiera. Y como le dije a mi clase la otra noche, estaba en un grupo con el que nunca había estado antes y solo dije, ahora miren, Pablo nos dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un momento que en griego es lo más pequeño divisible, un periodo de tiempo que hoy probablemente sea un millonésimo de segundo o más. Bueno, vamos a ser cambiados de repente en ese instante y como le dije al grupo, tenemos que serlo, de lo contrario chocaríamos con el techo. Mira, y no vamos a chocar con el techo, vamos a pasar directamente, así como lo hizo el Señor en su cuerpo resucitado. Deja muy claro que Él entró en el aposento alto sin necesidad de la puerta o las ventanas, y allí estaba. Bueno, entonces Pablo llega y dice que vamos a tener un cuerpo exactamente como su glorioso cuerpo resucitado, lo que significa que si el Señor nos cambia y estamos en este edificio, antes de chocar con el techo, ya nos hemos transformado en ese cuerpo, eso puede atravesar la materia sin problema. Y siempre recuerda, Jesús mismo lo dijo y seguiré repitiéndolo con Dios
nada. Es imposible. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les. Construyendo a través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Building Ministries, Ruta 1, Caja 760, Kenta, Oklahoma, 74155, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Felden.